¿Qué pasa, pollos? ¿Cómo estáis? Es tiempo de super torneos y por tanto es tiempo de pasarlo bien mirando ajedrez del bueno en Chess24. Mi nombre es Pepe Cuenca y os doy la bienvenida a la partida del día de la ronda 1 del Grenke Chess Classic, un super torneo que reúne a muchos de los mejores jugadores del mundo. Entre ellos, bueno, pues tenemos la suerte de contar con Magnus Carlsen, ¿verdad? El campeón del mundo, y también, por ejemplo, tenemos representación española. Paco Vallejo. La primera ronda no ha defraudado en absoluto, sobre todo una partida en particular, la que enfrentaba a Vincent Keimer contra Magnus Carlsen. Vincent Keimer, un jovencito de 14 años, de un elo de 2500, que el año pasado se clasificó para este torneo, dando la super sorpresa al ganar el abierto, y Magnus Carlsen, Magnus Almendrado, conocido por todos nosotros. La verdad que, como digo, la partida ha sido una verdadera montaña rusa, ha podido pasar de todo. ¿Y qué os parece si nos dejamos de rollo ya y vamos a ver qué sucedió en la 64 casilla entre Keimer y Magnus Carlsen? Bueno, pues el alemán decide abrir con D4. Aquí estábamos todos esperando, bueno, pues ver alguna apertura inusual de Magnus, ya que, bueno, contra este tipo de jugadores, pues normalmente, bueno, pues Magnus tiende a arriesgar, ¿no? Y no a emplear las aperturas más sólidas. Así que caballo F6, C4 y C5. Bueno, ya sabéis que normalmente los jugadores más sólidos, los torneos de élite juegan E6, por ejemplo, G6 para entrar en Grunfeld, pero C5 de Magnus. Aquí Keimer responde con D5 y bueno, pues estábamos esperando en la retransmisión una jugada como B5 que entra de lleno en el Gambito Gambito Volga o el Gambito Benko, que es uno de mis favoritos, o la jugada E6, entrando en lo que se conoce como la defensa Benoni. Sin embargo, Magnus juega G6, una jugada bastante secundaria. Ahora, tras la jugada caballo C3, las blancas se han evitado ya el Gambito Volga. Ahora B5 sería una jugada bastante inútil, ¿verdad? Porque simplemente el blanco se lo zampa con el caballito y las negras han perdido un peón a cambio de nada. Es por eso que Magnus juega D6. Las blancas juegan E4 ganando un poquito de centro y las negras juegan alfil G7, desarrollando su diablillo. Caballo F3, enrosque y alfil E2. Y bueno, aquí nosotros estábamos esperando una jugada como E6, como digo, para entrar en posiciones tipo Benoni. Es verdad que tras enroque E por D5 las blancas tendrían la opción extra de capturar de peón de E, y estas posiciones son increíblemente sólidas para las blancas. Vas a continuar con alfil E3, H3 o alfil F4 o dama de 2 y es muy difícil para las negras crear un contrajuego. Y aquí Magnus nos sorprende de nuevo jugando la jugada E5. Fijaros que esto es una especie de India de rey, una variante Petrosian donde las negras han jugado la inusual C5. Vamos a empezar desde el inicio para que veáis lo que estoy diciendo. D4, caballo F6, C4, G6. Imaginaros que se entra en una India de rey, línea principal en este orden, con E5, D5 en la variante Petrosian, y aquí las negras suelen jugar o bien A5, o bien caballo A6, o bien caballo H5. Pero en la partida tenemos esta posición donde las negras han jugado C5, ¿vale? Que, como digo, no es la más usual ni mucho menos. Bueno, fijaros que las negras, por supuesto, van a tratar de, buscar su juego en el flanco del rey para tratar de pegar mate al rey blanco, que va a acabar enrocado. Y las blancas, por otra parte, pues en muchas ocasiones van a tratar de movilizar su flanco de dama con una 3 B4 y empezar a hacer cosquillas un poquito a las negras en esa posición. Las blancas jugaron en enroque corto y Magnus Carlsen no se lo quiere dejar vía libre al Facum para que salga a pasear. Por cierto, ¿sabéis lo que es un pelo en la cama? Un bello durmiente. Se abre el telón y aparece una roca pequeñita, pequeñita, pequeñita. ¿Cómo se llama la película? Rocky, ¿verdad? Joder, qué chiste más malo. Bueno, y las blancas jugaron caballo E1. En muchas ocasiones es interesante reciclar este caballo, traerlo a D3, porque controla la casilla importante F4 y además se prepara para el avance con B4, donde además este caballo desde D3 mete mucha presión al peón Carlitos, ¿verdad? Aquí las negras, bueno, pues ya se tiran con F5 y yo la verdad que estaba esperando aquí una jugada como F3, ¿verdad? Las negras, cuando quieren cerrar con F4, pues viene caballo D3, como os digo aquí.
El juego de Carlsen va a estar centrado en el flanco de rey, donde puede tratar luego de pasar piezas, ¿verdad? Buscar un G4 y, como digo, bueno, pues buscar ese ataque de mate, ¿no? Mientras que las blancas, como todos sabemos, van a empezar a movilizar sus peones. Sin embargo, Vincent Keimer decide capturar en F5. Y ahora el otro día, ayer, mucha de la gente nos preguntaba, oye, Pepón, ¿por qué no capturamos en F5 de diablillo en vez de capturar de peón? Este es un error estratégico muy importante que le ocurre a mucha gente, sobre todo cuando está empezando en este tipo de posiciones de la India de rey. Alfil por F5 es un error. ¿Por qué? Porque la casilla E4 va a ser muy importante ahora. Incluso jugadas como G4 ya son muy interesantes para las blancas. El blanco va a ser amo y señor de la casilla E4 y el negro lo va a tener muy difícil para crear contrajuegos. Sobre todo este alfil de G7 va a ser un alfil triste, va a ser un alfil al que no le daban el punzón en parvulario. Es por eso que es mucho más interesante la jugada G por F5, que controla la casilla E4, abre la columna G, que puede ser utilizada en el futuro por las negras para crear ataques sobre el rey blanco, y además existe la posibilidad de jugar E4 para, darle vía libre a ese alfil de G7, incluso ganar la casilla E5 para un hipotético caballo que se puede colocar ahí, que puede unirse al pari en E5. Bueno, pues Keimer lucha contra este bonito centro de las blancas, lanzando al Facun también ahí a pelearse, a morder ahí al centro. Y bueno, aquí las negras realmente tienen un par de posibilidades. Pueden jugar E4, cerrando la posición, y Magnus Carlsen decide mantener la tensión con caballo D7. En muchas ocasiones las negras van a tratar de jugar un E por F4 y van a activar su caballo por E5. Keimer juega caballo de 3 diciendo, oye, que si quieres comer en F4, pues te voy a comer de caballo y cuidado que tengo la casillita E6 aquí para gozar, que tengo la casillita H5 también para pasarlo bien y por tanto no va a ser una buena idea. No quieres eso, Magnusete. Por eso Magnusete cierra con E4 expulsando a este caballo. Caballo F2 de Keimer, y es aquí donde, viene el primer momento clave de la partida. A mí ya me gustaba un poquito la posición de Magnus, ¿no? Yo estaba esperando jugadas tipo A6 para tratar de llegar a posiciones tipo Volga, donde, pues la posición de las negras tiene muy buena pinta, ¿verdad? Por ejemplo, A6, si alfil E3, B5, y si A4, bueno, pues puede ser alfil D4, por ejemplo, seguido de caballo de F6, bueno, pasando las piezas un poco al flanco de rey, ¿verdad? Donde, bueno, como digo, la posición es muy, muy interesante. Sin embargo, Carlsen decide dar el diablillo de G7, alfil por C3, una decisión muy difícil de tomar sobre el tablero. ¿Por qué? Bueno, es verdad que le estás reventando la estructura de peones a las blancas, pero has perdido un alfil importantísimo, ¿no? Entonces esta era una jugada, bueno, pues que alguno puede cuestionar, ¿no? El campeón del mundo, pues, por supuesto, tiene sus razones, ¿no? Doblar esa estructura de peones, pero es una jugada, por lo menos, difícil de realizar sobre el tablero. Magnus, sin embargo, lo realizó muy, muy rápido. Y, pues parece ser que entiende este tipo de estructura muy, muy bien, ¿no? Aquí decide jugar caballo de F6, mejorando la posición del caballo, dejando vía libre al diablillo para que se desarrolle por C8, ¿verdad? Estaba acordando que la última vez que fui al Campeonato de España, hace ya unos cuantos años, por equipos, que se celebraba en Sevilla, no le hagáis caso siempre al GPS, macho. Iba con unos colegas, ¿no? Y el GPS nos decía que nos tiráramos por un río. Y mi colega estaba empeñado en tirarse por el río. Decía que si el GPS le decía que tenía que tirarse por el río, teníamos que ir para allá, macho. Estuvimos a punto de morir por hacerle caso al GPS, ¿no? Seguro que vosotros habéis tenido también alguna historia así divertida. Me las podéis hacer saber con el GPS. Pero a veces perdemos el sentido común, ¿no? Yo el primero, ¿no? Ya sabéis que yo... El primero. Bueno, aquí las blancas jugaron alfil E3. La verdad que a mí, por ejemplo, me gustaba mucho esta jugada, dama E1. Para, reciclar el caballo de F2. Creo que la casilla ideal para el caballo es E3. Protege D5, que puede ser atacado tras un B5 de las negras en algunas posiciones. Ataca F5 y apoya el avance del peón a G4. En muchas ocasiones aquí, el progreso de las blancas va a estar relacionado sobre todo con avanzar el peón de G, ¿verdad? Y tratar de desestabilizar, este centro de peones que tienen las negras ahí con el peón en F5 y el peón en E4. Por cierto, perdonad la facha, ¿verdad? Este es el croma que utilizamos para la retransmisión, pero es que el resto de la casa estaba ocupada, ¿no? Entonces me he tenido que venir aquí y ya sé que no queda muy profesional, ¿no? Pero bueno, para la siguiente ronda os prometo que lo arreglo. Alfil E3.
Por parte de las blancas desarrollan este diablillo y Magnus juega caballo G7, mejorando también la posición del caballo, protegiendo el peoncito de F5. Dama E1, ahora de Keimer, que, bueno, pues trata de emplear ese mismo plan. Quizá quiere jugar caballo D1, alfil F2, este alfil además se puede reciclar. Fijaros que el alfil en C1 no tenía ninguna diagonal. El alfil en H4 estaría muy bien, bastante activo. De verdad, se parece a ese alfil del muro de piedra con las piezas negras, ¿verdad? Ese alfil que es un alfil triste en C8, pero que luego se convierte en felicidad todo cuando hace alfil D7, alfil E8, alfil H5. Pues esta maniobra que estamos viendo aquí es una maniobra parecida a esa del muro de piedra, pero con las piezas blancas y con un alfil de casillas negras, ¿no? Creo que se me oye bien, ¿verdad? A ver, voy a... sí, correcto. Bueno, pues... ¿qué os iba a contar? Que aquí las negras jugaron alfil de 7 y esta maniobra de Magnus me gustó muchísimo, alfil de 7. Tras caballo de 1 de Keimer, las blancas se están amenazando, como decimos, alfil F2 y caballo entre. Entonces Magnus juega alfil A4. No le da tiempo a las blancas a realizar esa maniobra. Si ahora juegas alfil F2, alfil por D1... y llegamos a una posición donde hay pareja de alfiles contra pareja de caballo. A priori siempre los alfiles son un poquito mejores, pero esta posición está cerrada todavía y no está tan claro. Y uno podría preguntar, oye Pepón, ¿por qué Keimer no jugó caballo B2 y tras alfil de 7 repetición? Un jugador con 300 puntos menos de elo estaría feliz con las tablas. Lo que pasa es que aquí existe una mejora, es la jugada alfil E8. Y si ahora intentas volver a D1, Magnus probablemente no hubiera jugado alfil A4, sino alfil H5, cambiando igualmente un alfil y eliminando la pareja de diablillos que tan importante es, como nos decía Confucio y Walter Bazar. Es por eso que tras alfil A4 las blancas juegan H3, una jugada útil. Magnus decide capturar en D1, dama por D1 y dama E8. Vamos a ver, aquí el plan de las blancas va a estar relacionado con meter G4. Es cierto que las negras pueden meter también un H5 para evitarlo, ¿no? Y entonces lo que hay que ver es que no es tan fácil jugar G4 directamente. Por ejemplo, si juega G4 vendría peón por y H5, jugada súper interesante para ganar casilla. Si G5, dama G6. Incluso las negras pueden sacrificar un peón a cambio de luego buscar la casilla F5. Y la verdad que la posición es bastante interesante para las negras. Y por ejemplo, si rey H2, caballo F5 ya, tocando el alfil. Si peón por vendría dama G3 y nos revientan absolutamente todo. Es por eso que Keimer emplea un plan súper interesante y es la jugada rey F2. Yo estaba un poco sorprendido, digo, ¿qué quiere hacer Vicente en esta posición? Bueno, pues me parecía súper interesante, quería huir con el rey al flanco de dama donde el rey está bastante seguro y luego posteriormente movilizar su flanco de rey para tratar de crear algún problema al monarca negro. Magnus juega dama G6 y aquí, la jugada G4 aparentemente según las máquinas era muy interesante, pero tras dama H6 la posición era increíblemente compleja, así que yo entiendo a Vincent que no jugara G4, sin embargo juega torre G1, la prepara un poquito más, se prepara para el G4. Rey H8 de Magnus Carlsen y A4 de Vincent Keimer, ganando un pelín de espacio en el flanco de dama. Torre G8 por parte de Carlsen, que se prepara para luchar contra los G4 y dama F1 del jugador alemán. Y ahora, la verdad que emplea un plan súper interesante. Bueno, luego quiere jugar G3, va a pasar la dama por G2. La dama incluso puede venir a H2, que protege el peón de F4, que va a ser tan clave, como vais a ver, ya que Magnus ahora juega caballo FH5, que amenaza mate con tomate en una. Por supuesto, el jugador del nivel de Keimer no se va a dejar ese mate en una, ¿verdad? Aquí torre A2 y dicen ¡pum! Hasta luego, Lucas, dama G3, a las duchas. Pero claro, Keimer juega G3 en esta posición, protegiendo absolutamente todo. Y ahora Magnus juega torre a F8. Fijaros que tiene una acumulación de piezas tremenda en el flanco de rey. Y entonces ahora no va a ser fácil jamás para Keimer jugar G4. ¿Por qué? Porque tras la captura el peón de F4 va a estar colgando. Es por eso que la dama en H2 está tan bien ubicada, porque protege al facum, le da cobertura. Y posteriormente, cuando el blanco haya traído el rey a un lugar más seguro, ¿verdad? Entonces va a existir la posibilidad de jugar G4. Las negras juegan dama F6 tocando el peón Carlitos y Keimer lo defiende con torre a C1. Y aquí es con donde quizás Magnus empieza a jugar un poquito demasiado alegre. Existían variantes súper interesantes en esta posición. Magnus juega dama D8, buscando contrajuego ahora en el flanco de dama. Empieza a cambiar un poco de objetivo. Sin embargo, por ejemplo, aquí la jugada caballo por G3 era súper interesante. Y alguno podría decir, oye Pepón, ¿qué dices? Deja de contarme milonga, Canelo, que eres un parguela.
que eres un tontolaba, ¿verdad? Que eres un cabeza puro, que eres un cabeza boleado. Pues caballo por G3 era una jugada súper interesante. ¿Por qué? Bueno, rey por G3 es un suicidio, ¿verdad? La torre nos va a zampar la dama, hay que comer de dama y ahora caballo H5. Y bueno, aquí existen dos posibilidades. La primera, o jugar dama H2. La segunda, o jugar alfil por H5. Alfil por H5 parece súper normal y uno podría decir, oye, Pepe, tío, que aquí hay mil piezas por la dama. ¿Qué estás haciendo? Bueno, si torre por G3, viene dama H4, alfil E2 y torre G8 y las blancas no se pueden mover aquí. Por tanto, es una posición que parece tabla, es increíble, no pueden mover nada. El alfil siempre tiene que estar pendiente del peón de F4, el rey no se puede mover porque cae la torre y con el alfil blanco no hacen nada. Es por eso que uno podría pensar, bueno, pues entonces como de rey y no pasa absolutamente nada. Torre G8, rey H2 y ahora viene torre por G1. Y el tema es que las blancas solo pueden capturar de torre. Si capturas de rey viene dama H4, toco y amenazo dama G3 seguido de dama por E3. Si capturas de alfil, entonces vendría dama H4 seguido de dama por F4 y zampo la torre que está rica con un curry excepcional. Y tras torre por G1 viene dama por C3, alfil F2, dama por C4. Y aunque la posición es peligrosa para ambos colores, sin ningún tipo de duda, esto es un follón de padre muy señor mío. Las negras tienen 1000 peones, las blancas tienen el rey débil, las blancas también están a una sola jugada de pegar mate en algún momento al rey de H8, posición complicadísima y según las máquinas, igualdad, ¿vale? Es por eso que caballo por G3 era súper interesante. Sin embargo, Magnus, bueno, decíamos que también existía esta jugada, ¿no? Dama H2, dama H4, rey F1, torre por, rey por, torre G8, rey F1 y torre G3. Amenazando el diablillo, amenazando el peón y uno puede decir, oye, Mr. Milonga, ¿qué pasa si alfil F2? Mr. Milonga, vive tu vida, Mr. Milonga, y no me cuentes tus rollos. Bueno, aquí viene torre por H3, alfil por, torre por, alfil por, torre por, y cuando se quite el diablillo, torre por F4 y llegamos a un final también muy difícil de entender. 3 peones pasados a cambio de un alfil. Las máquinas de nuevo dicen posición igualada. En la práctica puede pasar absolutamente de todo, my friends. Así que, bueno. Como digo, Magnus Carlsen decidió jugar dama de 8 en esta posición y ahora Keimer juega dama H2. Esta jugada tan interesante que prepara G4. Magnus juega caballo F6. Bueno, y entonces Keimer juega G4. Y la verdad que esta posición ya era bastante jugosa para las blancas, G5. De hecho, las máquinas dan muchísima ventaja ya a la posición de Keimer, más de un punto de ventaja. El plan de las blancas es muy sencillo, H4, H5, y luego veremos cómo seguimos. Puede haber un H6 interesante, incluso puedo pasar a meter presión en el flanco de dama. Lo que parecía claro es que ya el campeón del mundo no podía jugar a por la victoria. Sin embargo, ya sabéis que estos tíos tienen 10.724 vidas. Son como gatos, ¿no? Dama 5. Que poco le gusta el agua a los gatos, ¿eh? Dama 5 y bueno, como alguno que yo conozco. Y aquí es donde quizá Keimer comete una primera imprecisión. Se asustó con la jugada dama por A4. Sin embargo, ni siquiera era necesario asustarse. Sobre todo que, por ejemplo, tras una jugada como H4, mínimo las blancas tienen tabla. Porque la dama jamás va a salir de la columna A y la columna B si la persigues con las torres. Pero es que además, tras la jugada como torre C1, dama E2 y, por ejemplo, rey E1, son las blancas quienes están jugando casi gratis en esta posición. Tienes H5, como decimos, estás tocando, la dama está a punto de quedar encerrada y esta posición era muy, muy golosa para Vincent Keimer. Sin embargo, juega G6. Quizá, yo lo entiendo, ¿vale? A mí me pasa algo parecido. Magnus viene con la dama A5, dice que se va a comer el peón de A4. Pues oye, pues por lo menos yo me entra el canguele, ¿verdad? G6, una jugada que realmente no parece la más correcta, ya que tras G6, como vais a ver, este peón se puede convertir en una debilidad a posteriori. H6, las negras tratan de cerrar y torre B1, una jugada muy pillina, porque alguno podría pensar, torre B1, simplemente juego B6 y ya está. Pues B6 pierde en el acto, porque viene dama G3, que era la idea de Keimer para jugar dama H4 y zamparnos el peón de H, y la dama no puede proteger la casilla H4. Es por eso que tras torre B1 de Keimer, torre B8 de Magnus, y ahora tras dama G3, como sucedió en la partida, dama D8 y las negras protegen la casilla H4. Keimer juega rey E1, diciendo voy a mejorar mi rey.
y las negras jugaron caballo E8. Ahora yo también estábamos pensando el Divis y yo, que si las negras conseguían bloquear aquí el peón de G con rey G7, pues luego quizá podrían centrar su juego en el flanco de dama de nuevo. Keimer juega rey D2, que es un error, y además esta jugada caballo E8 plantea una amenaza, que omite por completo el jugador alemán. La amenaza es caballo F8, una jugada que parece muy simple, pero que a veces estas jugadas de retirar las piezas no somos capaces de verlas. A mí me pasa muchísimo, ¿no? Me trago cada jugada, cada golpe táctico tremendo, ¿no? Y las negras estaban amenazando caballo F8. Por eso H4 era necesaria para reforzar con H5. Sin embargo, error de Keimer, rey D2 y caballo F8 y el peón de G va a caer. Sin embargo, era tan buena la posición de Keimer hace un par de jugadas que incluso perdiendo ese peón todavía la posición es lejos de ser clara. Las blancas juegan alfil F2, dama E7, Magnus ya no tiene prisa. Hay que decir que si las blancas juegan alfil H5 ese peón va a caer tarde o temprano. Torre G7, caballo F6 y el alfil va a tener que retirarse y finalmente va a caer el peón de G6. Es por eso que Keimer decide jugar alfil F2, dama E7, Magnus sigue sin tener prisa, rey E3 de Keimer, que aquí estaba un poco apurado, o bastante apurado en esta posición, mejor dicho. Estamos llegando a la jugada 40, dama F6 de Magnus tocando C3, tiene que volver Keimer, caballo por G6 y H4 del jugador alemán. Bueno, las negras juegan caballo E7, tocando la dama de G3, protegiendo ese caballo, la torre de G8 y dama H3, y llegamos a esta posición que no es nada fácil, de crear ningún progreso con las piezas negras. ¿Por qué? Porque la ruptura con B5 está controlada. Así que parecía que el juego de las negras iba a estar centrado en el flanco de rey, trayendo una torre a la columna G, buscando la casilla G4 posteriormente. Las blancas juegan H5, que también puede dar un punto de entrada a la torre en G6, y Magnus juega caballo F6. Alfil H4, fijaros la idea de Keimer también, darle actividad al diablillo que estaba en F2 también pasando un mal rato. B6 por parte de Magnus y torre B1, una jugada súper precisa por parte de Keimer. ¿Cuál es la idea? Porque ahora el plan natural de las negras es jugar torre G8, ¿verdad? En la siguiente jugada para saltar con un caballo a G4 y buscar la debilidad del peón de H. Pero claro, torre G8 permite la jugada A5. Una jugada, pues súper molesta, ya que si ve por A5 viene torre B7 y son posiciones muy difíciles. El blanco tiene muchísima actividad, está zampándose el peón de A. Gemelos Aristóteles no ocurren a menudo, ¿verdad? En las gestaciones de peones normalmente hay más gemelos Facundo, gemelos Carlitos, pero gemelos Aristóteles hay pocos, ¿verdad? Pocas partidas hay peones doblados en la columna A. Así que un reconocimiento a los gemelos Aristóteles. Torre B1, como digo, ahora las blancas no lo tienen tan fácil. Bueno, aquí Magnus jugó dama F8, protegiendo la torre de B8, invitando también a Keimer a jugar A5, que no jugó, ya que, por ejemplo, vendría caballo F, G8, y ahora las negras estarían amenazando comer. Si las blancas cierran con A6, ya el negro puede volver a centrarse en traer sus piezas al flanco de rey, ¿verdad? Ya que ahora las blancas no podrían crear ningún contrajuego en el de dama. Y, por tanto, las negras estarían felices. ¿Qué pasa? Que tras torre F1, dama F8, Keimer dice, pues me quedo quieto, torre G1. Y entonces aquí estábamos todos pensando, oye, va a ser posible que Magnus Carlsen no encuentre un plan para progresar. Durante 2-3 jugadas parecía que era así. Pero ya sabéis que, estos jugadores, como digo, tienen 1000 ideas y son hiperduros. Dama F7, torre B1 de Keimer, dama G7, torre G1, no puedes comer por alfil por F6 y alfil por E7, dama F8, rey C2, caballo G8, y todos pensando, ¿qué? ¿Dónde va Magnus? Bueno, pues Magnus va, tras rey D2, Magnus va a F7 con la dama, rey C2, torre F8 y ha encontrado un plan. Ahora, fijaros que quiere pasar la dama E8, donde además toca el peón de A4, quiere pasar la torre por F7 y quizá traerla al flanco de rey por la columna G. Posteriormente, si has logrado traer una torre a la columna G y luego trata de meter un caballo en G4, el peón de H5 de nuevo quedará débil. Rey D2 de Keimer, dama E8, tocando el peón de A4. Keimer tiene que defenderlo, torre A1, torre F7, A5. Ya Keimer se da cuenta de que tiene que hacer algo, de que tiene que buscar contrajuegos, si no le van a crear muchos problemas. Va a venir la jugada dama D7, torre G7, o incluso torre G7 directamente, dama F7, caballo F6, caballo G4, ¿verdad?
y por tanto Keimer decide crear contrajuego con A5. B por A5 de Magnus, torre por A5 y bueno, ya tiene una pequeña victoria. Ha logrado abrir la columna B, que puede ser usada para atacar al rey blanco. Perdonad lo largo de esta partida, pero es que realmente fue una partida súper complicada, como podéis ver, de muchas maniobras estratégicas. El chavalín de 15 años peleando como si fuera un jabato, ¿no? Como Drederick Tatum, ¿no? Aguantando los golpes. ¿Habéis visto ese capítulo de Los Simpsons, ¿no? Donde dejan a Homero listo, ¿no? Se enfrenta ahí por el título mundial contra Drederick Tatum. El tío lo único que hacía era aguantar golpes, ¿no? Acababa reventado. Le daban 20.000 puñetazos y esperaba que su rival se cansase, ¿no? Pero el rival a veces no se cansa, ¿no? Como Drederick Tatum o como Magnus Almendrado Carlsen. Caballo C8, torre A1, dama F8 de Magnus, torre B1, Keimer busca la entrada en B8, Magnus no lo permite con caballo B6, torre G1 de Keimer. Hay que decir que aquí, bueno, en algunas posiciones el negro ya puede estar jugando torre B7 y amenazando un caballo por C4 como truquito, torre G1 y parecía que Magnus lo había hecho todo perfecto, le había dado 1000 vueltas y ya por fin estaba en condiciones de avanzar el peón de A, que quizá era la mejor jugada en esta posición. Sin embargo, Magnus comete un error bastante grave en esta posición, realiza la jugada torre G7. Y uno podría preguntar, ¿y esto por qué es un error? Bueno, porque tras torre por G7 no puedes comer de dama porque cae el facum, tienes que comer de rey, te pegan un jaque, no puedes irte a F7 por mate en una, te tienes que ir a H8 y dama G6. Y fijaros como ahora la dama negra no se puede mover ni el caballo. Siempre que muevas el caballo viene un alfil en F6 que te fríen. Siempre que muevas la dama tratando de activarte va a venir un alfil F6 con el que mínimo te van a pegar un continuo bastante duro. Y cuidado que las blancas están amenazando la jugada alfil F1, alfil H3, alfil por F5, creando un contrajuego terrible. Magnus decide lanzar al peón de A y ahí viene alfil F1 de Keimer, que objetivamente tiene la posición igualada. Magnus juega H4. Cuidado que todavía no es posible alfil H3 por caballo por C4, ¿vale? Es por eso que las blancas juegan rey C2 para parar el peón de A. Magnus juega A3. Y ahora de nuevo alfil por H3 no sería buena por caballo por C4. Y tras alfil por F5, caballo E3 y el blanco pierde la partida. Es por eso que Keimer juega rey B3 para parar al peón de A. Caballo A4 de Magnus poniendo un truquito. Si rey por A4 viene A2. Si rey por A3 va a caer el peón de C3. Alfil H3 de Keimer que amenazaba alfil por F5 y ahora Magnus emplea el mejor recurso posible para ganar. Porque, bueno, las blancas están jugando alfil por F5. Si juegas algo como dama B8, rey por A4, A2, pues bueno, viene alfil F6 y, bueno, se van a tener que firmar tabla porque esto es continuo. El negro no puede evitar el continuo. Es por eso que Magnus emplea un recurso aquí tremendo, dama G7. Por supuesto, amenaza dama por C3 y las blancas están obligadas a cambiar e increíblemente esta posición está igualada. Alfil por F5, caballo F6 de Magnus, protegiendo el peón de E4. Las blancas capturan en A3, caballo por C3 y aquí era el momento clave donde las blancas podían igualar o matar la partida con una secuencia de 2 jugadas. Fijaros qué difícil el ajedrez. Bueno, hay que decir por supuesto que las negras bueno, quieren avanzar el peón de E. Por tanto, la jugada clave era rey B3. Las blancas no jugaron rey B3. Fijaros que tras rey B3, caballo E2, alfil por F6, alfil por F6, alfil por E4, caballo por F4, esta posición parece ser un infierno para las blancas, sin embargo está igualada debido al contrajuego sobre el peón de D. Esta era la clave para Keimer para igualar la partida. Sin embargo, no se mete en este final. Bueno, por ejemplo, vamos a tratar de explicarlo un poco. Si rey G5, rey A4 y ni siquiera puedes capturar en H5. Las blancas van a acabar incluso con ventaja. Rey G4, empezamos a correr y al final los dos peones llegan a la vez y el peón de C está vivo. Es por eso que rey B3 era la jugada que igualaba, como decimos. Además, si te quedas quieto, si vas a por el peón de C4, de igual manera el rey va a por el peón de D6 y también se puede quedar quieto en B5 protegiendo C4, el de H5 está muy lejos y son tablas muertas. Qué difícil era ese ajedrez y qué bueno el dama G7, qué buen intento de Magnus para tratar de liarlo absolutamente todo. Keimer juega alfil F2 y esto es un error grave porque viene caballo E2. Las negras van a buscar el peón de F4, sin embargo nunca es tan fácil. Keimer juega rey B5
Y ahora solamente existía una buena jugada, que es caballo por h5. Si caballo por f4, tras rey b5, rey c6, el peón de d6 va a caer y las blancas no están peor. Caballo por h5 de Magnus. La clave es que viene el rey a proteger el peón de e7. Rey a5. Hay que decir que si rey b5 vendría simplemente rey f6 y no puedes comer por caballo c3 doble, es por eso que juega rey a5, caballo f6, rey b6 y viene Magnus a proteger el peón de d, que es la clave. Bueno, aquí hay que decir que las blancas jugaron alfil e3. Si juegas alfil h4, pues simplemente vendría e3 y las negras están ganando. Alfil e3, caballo d4, alfil g6, h5, todo controlado por parte de las negras, si es cuestión de tiempo que este peón corone. Alfil f2, caballo f3 para apoyar el avance del peón de h, alfil f5 y ahora h4 curiosamente no es tan buena porque luego no es tan fácil progresar, pero tras caballo d2 el peón de c4 va a caer y por tanto las negras van a ganar la partida. Alfil h4, e3, alfil d3 para pararlo, caballo f3, alfil por f6, rey por f6, rey por... Y tras la jugada h4, el blanco no puede parar ambos peones, tiene que tratar de coronar el suyo con rey c7 en esta posición. Y tras caballo d4, siempre vamos a parar el peón de d con caballo e6 y estos dos peones van a coronar. Tras rey c8, e2, las blancas se abandonaron. ¿Por qué? Porque si viene alfil por e2, caballo por d6, caballo por d7, el caballo para gloriosamente al peón de d y el peón de h corona, obteniendo la gloria para Magnus Carlsen. Media hora de análisis, perdonadme, la verdad que la partida lo requería. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Este torneo promete. Hoy tenemos un Carlsen contra Vallejo. Os mando un fortísimo abrazo. Empezamos en cuestión de 2 horas. Espero que estéis magníficamente bien. Id por la sombra, ya sabéis, mucha lechuga y mucha vitamina C. Hasta luego, gente. Sed bueno.